Puede ser que estemos a punto de encontrar uno de los objetos más misteriosos de la historia, el Arca de Noa. La historia parece digna de una película de aventuras, casi como si estuviera tomada de una impresionante escena de Indiana Jones. Pero lo que lo hace aún más intrigante es que su origen no se encuentra en leyendas modernas, sino en descubrimientos arqueológicos profundamente antiguos, vinculados a la memoria misma de los pueblos de Mesopotamia. Entre estos objetos misteriosos se encuentra Imago Mundi, una placa de arcilla babilónica que data de alrededor del siglo IX. Los estudiosos afirman que se considera el mapa más antiguo del mundo, un artefacto que contiene información preciosa sobre cómo los antiguos veían la vida en la Tierra mucho antes de que surgieran las civilizaciones que hoy conocemos. A pesar de llevar esta riqueza de conocimientos, el mapa solo se encontró en 1882, y desde que apareció, expertos de todo el mundo se han dado cuenta de que había algo extraordinario en esa pequeña placa de arcilla. Parecía contener historias mucho antes que las narradas por los propios pueblos de la región. El mapa fue descubierto en la antigua Babilonia, lo que ahora llamamos Irak, incluida parte del territorio iraní. Pero incluso con su importancia, plantea un gran problema. Falta una parte. Los arqueólogos afirman que esta ausencia dificulta la comprensión completa de lo que originalmente estaba allí. Y el obstáculo no es pequeño. Escribir en Nifure, mencionado en la transcripción, no es imposible de descifrar, pero la brecha fragmentada desafía incluso a los investigadores más experimentados. Sin la pieza completa, no pueden acceder a todos los secretos que el mapa promete revelar. Aún así, algo espectacular permanece oculto en la mitad conservada, como listo para revelar grandes secretos sobre la humanidad. Es en este escenario que aparece una joven estudiante, una de las catedráticas responsable de estudiar Imago Mundi en el Museo Británico de Historia Natural. Movida por la curiosidad y la sed de conocimiento, decide hacer algo que pocos tuvieron el coraje de probar: investigar lo que realmente significa ese mapa. Y cuanto más mira, más se da cuenta de que el Imago Mundi es mucho más que un mapa. Es un registro antiguo, cargado con de información sobre la Tierra, civilizaciones antiguas y tal vez incluso eventos que marcaron a toda la humanidad, incluyendo aquellos que dialogan con narrativas antiguas, como el diluvio. Así comienza el viaje de este estudio narrado. La búsqueda de respuestas dentro de un fragmento del pasado, donde cada grieta en la arcilla parece hacer eco de una historia perdida, esperando ser revelada. La investigación de la joven comenzó a avanzar cuando se dio cuenta de que aunque al Imago Mundi le faltaba una pieza, a lo largo de los años se habían encontrado otros artefactos similares. Impulsada por una idea brillante, decidió comparar cada uno de estos fragmentos, con la esperanza de encontrar enchufes, curvas e inscripciones que pudieran corresponder al hueco subyacente en el mapa. Y luego, exactamente como ella imaginaba, uno de los artefactos conservó rasgos idénticos a la parte griega. Dicho y hecho, cuando se lo mostró a la profesora, ambos llegaron a la misma conclusión. La pieza encajaba perfectamente. De repente, un gran misterio comenzó a ser revelado. Finalmente, con el Imago Mundi prácticamente recompuesto, los investigadores pudieron descifrar extractos que previamente fueron silenciados por la ausencia de arcilla. Y lo que surgió allí fue una información impresionante, capaz de conectar descripciones antiguas del mundo, civilizaciones mesopotámicas, e incluso informes que hacen eco en la tradición misma. El texto restaurado reveló detalles sobre la historia del mundo hasta aproximadamente el año 9 antes de la Era Común, algo realmente revelador. Entre las descripciones, había pasajes sobre regiones correspondientes a lo que ahora llamamos Mesopotamia, especialmente el área de Irak. Pero entonces surge algo aún más intrigante. Una palabra inédita aparece en las inscripciones: Parsu. Los profesores, al analizar este término, llegaron a la sorprendente conclusión. Se trataba de un arca, relacionada con la construcción de una vasija preparada para un gran evento. La narrativa de arcilla describió un episodio devastador, mencionando que este arca fue construida debido a una gran inundación, donde los animales, parejas de animales, entraron en ella para sobrevivir. Y también menciona que algunos seres humanos entraron para deshacerse de ese terrible evento que amenazaba con destruir el planeta. Esa descripción hizo brillar la mente. Era imposible no conectar el contenido con lo que el libro de informes sobre el diluvio. Y entró Noa en el arca, y con él sus hijos, su esposa y las mujeres de sus hijos, de animales limpios,
y de animales que no son limpios, y de pájaros, y de todo lo que se mueve en la tierra, entraron de 2 en 2. Génesis 7, 9. La transcripción describe exactamente este escenario, y el mapa parecía hacerse eco de este mismo recuerdo conservado por la gente hace milenios. Pero Imago Mundi no se detuvo allí. También mostró algo crucial, la ubicación exacta donde este arca se habría detenido después de la gran inundación. Para los estudiosos, eso no era solo arqueología, era como abrir una ventana al pasado remoto, donde el mito, la memoria y la historia parecen entrelazarse en una sola narrativa. Y así, la arcilla comenzó a decir su verdad, revelando a la humanidad que tal vez, en las líneas más antiguas jamás escritas, se registró el testimonio de algo demasiado grande para ser olvidado. La revelación del Imago Mundi se volvió aún más sorprendente cuando señaló el lugar donde el arca había encallado, una montaña llamada Urartu. El profesor, al comparar el texto restaurado con la cuenta, notó algo impresionante. La Biblia dice que el arca descansaba en los montes de Ararat, Génesis 8:4, y la descripción en arcilla era idéntica, como si ambas narraciones contaran la misma historia, separadas solo por el tiempo y la escritura. Cada detalle encaja como si el pasado mismo estuviera siendo reconstruido ante ellos. Clay describió el viaje al arca de Noa, sugiriendo que la humanidad puede estar muy cerca de finalmente descubrir dónde se quedó Noa durante todo un año, entregando la catástrofe que vino debido a la locura y el pecado humano. La transcripción se hace eco de eso, un periodo en el que la humanidad se había desviado completamente del camino correcto. Era como si toda la historia se mostrara allí, ante los ojos de los investigadores. La princesa entonces se dio cuenta de algo aún más profundo. El arca no era solo un objeto histórico, era muy especial, llena con detalles del diluvio que poca gente conocía. El texto decía que Noa tardó 120 años en construir el arca. ¿Pero por qué tanto tiempo? La respuesta estaba ahí, en el contexto mismo de la narrativa. Dios le pidió a Noa que hiciera el trabajo lentamente, con cuidado, casi públicamente. No fue solo para levantar el arca, sino para que la gente viera, pidiera y tuviera la oportunidad de cambiar sus formas. En realidad fue un acto de misericordia divina. Dios dio 120 años de oportunidad para que la humanidad se arrepintiera. Pero, como informa la propia transcripción, esto no sucedió. Aumentó la tolerancia. La humanidad se distanció moral, espiritual e incluso socialmente. Por lo tanto, Dios declaró que enviaría la inundación, porque la generación había elegido caminos que se destruyeron a sí mismos. Esta imagen corresponde a lo que se describe en cuando Dios le dijo a Noa que la tierra estaba llena de violencia y corrupción, y que él traería el diluvio, dando instrucciones claras para construir el arca. Y allí, en Imago Mundi, apareció algo extraordinario. La descripción estructural del arca. 3 historias, tal como se le ordenó a Noa. El texto decía que el piso superior sería para Noa y su familia, el piso medio para todas las especies de animales, el piso inferior para los residuos. Cada detalle coincide con lo que la historia ya contó. Ese trozo de arcilla, roto y olvidado durante siglos, ahora mostraba que los pueblos antiguos también registraban el mismo recuerdo que atravesó generaciones. Y la reconstrucción del mapa reveló algo aún mayor. El arca realmente existió. Fue construida a propósito y se detuvo durante tanto tiempo, tanto que Noa no sabía cuándo finalmente descendería a tierra firme, hasta que el arca descansara en lo alto de las montañas. Cada fragmento de la arcilla parecía confirmar que lo que estaba sucediendo en el pasado no era un mito, sino una historia preservada. Y así, otro capítulo impresionante de ese viaje terminó, allanando el camino para el próximo descubrimiento. La reconstrucción continua de la información de Imago Mundi llevó a los investigadores a reflexionar sobre algo que pocos piensan. ¿Cómo era la vida dentro del arca? La transcripción refuerza esta pregunta. Después de todo, una embarcación completamente cerrada, que transportaba humanos y todas las especies de animales, necesitaba tecnologías impresionantes para sobrevivir. Empezaron a considerar detalles esenciales. Cómo entró el aire, cómo hubo luz, cómo sucedió la comida, cómo Noa sostuvo toda esa vida durante tantos meses. La mayoría de la gente nunca pensó en esto, pero la lógica mostró que el arca no era solo una gran caja de madera, era una estructura ingeniosamente diseñada. Además, el arca necesitaba almacenar suficiente comida para todos, humanos y animales. Aquí,
La transcripción revela algo importante. Dios ordenó a los animales puros e impuros que entraran en el arca. Esto corresponde directamente a lo registrado en 7, cuando Dios instruye a Noa que tome 2 de cada especie, y de los animales puros 7 parejas. Estos animales puros, como se menciona en la transcripción, son aquellos que en el futuro se considerarían aptos para el consumo. Lo impuro solo entraría por generaciones de la especie. Sin embargo, la transcripción revela algo extremadamente profundo. Incluso los animales habían sido corruptos por la humanidad. El planeta fue tomado por una creencia general, moral, sexual y espiritual, y, según el texto narrado, incluso los animales habían sido influenciados. Solo aquellos que se mantuvieron fieles a sus propios instintos naturales fueron preservados para entrar en el arca. El juicio que se acercaba no era solo contra los seres humanos, sino contra la destrucción total que causaron al planeta. Entonces, según la transcripción, vino la lluvia, pero no la lluvia ordinaria. Era una lluvia que estaba hirviendo, y el agua alrededor del arca también hirvió. Esto significa que la destrucción de la inundación fue mucho más prolongada e intensa de lo que comúnmente se imagina. La gente no solo se ahogó, murieron ante una fuerza imposible de soportar, parte de un castigo divino, resultado de una tristeza tan profunda que no hubo retorno. En este punto de la narrativa, el estudio se comenta aún más. Si el agua estuviera caliente, entonces el arca necesitaría algún tipo de aislante térmico, algo diseñado para soportar el calor extremo a su alrededor. Y aquí es donde la transcripción revela el punto más impresionante. Dios ordenó todo esto a Noa, mostrando que cada detalle del arca, cada estructura, cada división, era parte de un plan perfecto para preservar la vida. La idea de presentar este arca hoy, como sugiere la transcripción, es algo que hace que la mente imagine el impacto de este hallazgo en toda la humanidad. Y cada nueva información, cada detalle revelado por Imago Mundi, nos acerca aún más a este posible descubrimiento. La historia continúa, cada vez más profunda. Los estudiantes y el maestro se enfrentaron al con Imago Mundi y la nueva información que surgió llegó a uno de los puntos más intrigantes de toda la reconstrucción. La inscripción del arca. La transcripción revela que cuando se lee el texto en portugués, aparece la palabra ventana, pero en hebreo el término es Tarel Teiba, que muchos traducen de manera limitada. La palabra Tarel no significa solo una abertura o agujero, lleva la idea de una fuente de luz. Según la transcripción, esta luz podría ser producida por una piedra preciosa capaz de brillar, creando un milagroso elemento preparado por Dios para iluminar todo el arca durante el tiempo que flotaría sobre las aguas. Era como si Dios hubiera colocado un torar, una luz divina dentro del arca, reflejando el cuidado por cada detalle de la supervivencia de Noa. Y Dios le habría dicho a Noa que colocara este torar dentro del arca, asegurando suficiente oxígeno para que supiera dónde estaba cada animal, cómo alimentarlo y cómo organizar todo. Pero la luz era solo el primer aspecto. Dios también ordenó la creación de un sistema de ventilación, y eso tenía sentido. En el piso superior había seres humanos, en el piso medio había innumerables animales, y en el piso inferior toda la basura acumulada. Sin ventilación, la transcripción explica claramente, y la gente se asfixiaría. Los animales no sobrevivirían, y el olor se volvería insoportable. Todo esto reveló que el arca era una estructura extremadamente bien planificada, no solo espiritual sino técnicamente. Cuanto más descubrían, más misterioso se volvía todo. Y luego surge otro misterio, la comida. ¿Cómo pudo Noa alimentar a todos los animales durante tanto tiempo? El texto de la transcripción dice que había una enorme cantidad de animales, y cada uno necesitaba suficiente comida para sobrevivir. No había forma de almacenar todo de forma natural, así que la transcripción menciona algo profundo, y no había otra solución que un milagro divino. Y Dios habría hecho que el alimento colocado en el arca durara, preservara y sostuviera a esos seres vivos durante todo el período del diluvio. Fue similar a otro episodio mencionado directamente, el milagro de Eliseo, cuando recibió a una viuda que no tenía comida, y lo poco que tenía no había terminado. Este episodio está en Dugni Reyes 4, y es exactamente el tipo de milagro. La disposición que sugiere la transcripción tuvo lugar dentro del arca, Dios sosteniendo lo imposible. Así que el estudio mostró que el arca no era solo un recipiente, era una obra guiada por Dios. Luz equipada con ventilación, organización,
protección térmica e incluso provisión milagrosa. Cada detalle revelado trajo más claridad sobre cómo se conservó la vida dentro del arca y cómo esta historia milenaria todavía resuena en la ciencia, la arqueología y la fe humana hoy. El Imago Mundi comenzó a parecerse más a un mapa antiguo. Parecía una llave que desvelaba profundos secretos sobre el pasado de la humanidad. El viaje estaba lejos de terminar. La narrativa que el profesor explicó a la tumba continuó revelando profundos paralelismos entre milagros antiguos y supervivencia dentro del arca. La transcripción recuerda el episodio de Eliseo, cuando una viuda, pasando por grandes dificultades económicas, buscó ayuda del profeta. El dueño de la casa donde vivía quería desalojarla, ya que no podía pagar el alquiler. Eliseo entonces dijo: «Trae tantos frascos como puedas». Todo lo que esa mujer tenía en casa era un poco de aceite de oliva, pero el profeta afirmó que todos los frascos estarían llenos, y eso es exactamente lo que sucedió. Ella vino con gran riqueza, capaz de pagar su deuda y sobrevivir con la dignidad. Este milagro, narrado en 2 Reyes 4, surgió en la transcripción como un ejemplo perfecto de cómo Dios pudo haber sostenido a Noa. Si Dios le hizo esto a Eliseo, mucho después de Noa, entonces ciertamente podría haber hecho algo similar dentro del arca. Y así la historia volvió a la escena del diluvio. Cuenta el Midrash que Noa y su familia trabajaron duro para alimentar a cada animal, respetando el horario de cada especie. Los animales tenían ritmos diferentes. Muchos eran diurnos, otros nocturnos, y cada uno necesitaba recibir comida en el momento adecuado. Noa y su familia, según la transcripción, trabajaron muy duro durante todo un año para asegurarse de que no faltara nada. Esto refuerza el hecho de que mientras había ayuda divina, el trabajo humano también era esencial. Es aquí donde aparece una expresión mencionada en el texto, ar noar, que en portugués parece indicar que falta algo. El hebreo sugiere que había algo incompleto en Noa, no en el carácter, sino en el límite de la capacidad humana frente a una tarea tan grande. Midrash explica: en un momento, Noa retrasó la comida durante 1 hora. Cuando abrió el compartimento del animal, recibió un bocado que tomó parte de su cuerpo y así quedó cojo. A pesar de recuperarse, mostró lo dura y peligrosa que era la vida en el arca. Este detalle no está en los tradicionales, pero aparece como una explicación rabínica de la época, mencionado directamente en la transcripción y por lo tanto incluido en la narrativa. Y la lección es clara: Noa no ha tenido un viaje fácil. No solo construyó el arca, luchó a diario para mantener vivos los seres que Dios le había confiado. Toda esa misión requirió esfuerzo, disciplina, coraje y fe. A pesar de toda la ayuda divina, Noa tuvo que hacer grandes esfuerzos, construyendo, cuidando y manteniendo el arca. Tenía trabajo físico, emocional y espiritual. Y todo esto revela que aunque Dios hace milagros, también permite que los seres humanos participen activamente en el proceso, desarrollando el carácter, la resistencia y la confianza. Por lo tanto, la vida dentro del arca no era pacífica, fue un desafío gigantesco, sostenido por el esfuerzo humano y la intervención divina. Y la historia continúa revelando secretos profundos sobre la humanidad. Al llegar a esta parte de la historia, nos damos cuenta de que muchos pueblos antiguos han conservado relatos similares a una gran inundación. Diferentes culturas hablaron de aguas que cubrían la tierra, de sobrevivientes guiados por una deidad y de nuevos comienzos. Esto muestra que hay un hilo de verdad que recorre generaciones y civilizaciones, como si cada pueblo hubiera guardado un pedazo de la memoria de algo grande que marcó a toda la humanidad. Algunas tradiciones se han distanciado con el tiempo, otras han ganado sus propios símbolos, pero todas apuntan a un pasado común. Y para aquellos que conocen la historia de Noa, esto solo refuerza que Dios realmente logró algo extraordinario, algo tan llamativo que todo el mundo se hizo eco de fragmentos de ese evento a lo largo de los siglos. La idea que se presenta es que si un día la gente viera el arca ante sus ojos, reconocería que no es un mito, sino un verdadero testimonio de la acción de Dios. Una señal silenciosa de que Él siempre ha estado presente, guiando a la humanidad incluso en sus peores momentos. Ver el arca sería como mirar una obra divina que ha pasado de generación en generación. Mostraría que lo que muchos consideraran imposible era completamente posible porque Dios estaba a cargo. Y también sería una oportunidad para que muchos reconozcan la grandeza de este Dios que, desde la antigüedad, ha llamado a los seres humanos a vivir con moralidad, justicia, bondad y responsabilidad,
Reconociendo esto, cada persona se acerca a su propio proceso de restauración, lo que los sabios llaman la preservación del mundo, cuando la humanidad vuelve al propósito original que Dios ha establecido. Esta comprensión conduce al punto central, cuando el ser humano ve que hay un creador, un Dios que desea el bien, que enseña caminos de sabiduría. Entonces el mundo se transforma. Un mundo donde las personas reconocen a Dios se convierte en un mundo mejor, porque el corazón humano comienza a buscar lo que es correcto, lo que es bueno y lo que construye. Entonces este viaje del diluvio no es solo una historia antigua, es una invitación a darse cuenta de que el propósito de Dios siempre ha sido restaurar a la humanidad y llevarla a un camino superior. Un camino de verdad, ética, responsabilidad y amor. La historia de Noa nos enseña que por grande que sea la tormenta, Dios siempre prepara un arca para los que siguen su voz. Noa enfrentó críticas, descréditos, dificultades, trabajo incansable y noches interminables cuidando de todo. Pero se quedó porque Dios era su fuerza. Y asimismo, cuando te enfrentes a tus propias inundaciones, recuerda, Dios no abandonó a Noa. Dios no dejó que el arca se hundiera. Y tampoco te dejará hundirte. La tormenta puede ser grande, pero el propósito de Dios es mayor. Si te guió hasta aquí, te guiará hasta el final. Seguirás viendo retroceder aguas, abrirse puertas, y ante tus ojos emerger un nuevo comienzo. Si esta historia te ha agregado algo al corazón, si te ha traído comprensión o inspiración, suscríbete al canal. Deja tu like y comparte con amigos y familiares. Esto ayuda a mucho para que más personas tengan acceso a contenido como este. ¡Atención! Si aún no te has registrado, este es el momento perfecto para hacer clic. Su iluminación fortalece el canal y permite que se siga produciendo contenido más profundo, estudios bíblicos e historias edificantes. No lo olvides, es rápido, es gratis y ayuda mucho. Presiona el botón de inicio ahora y ven a caminar con nosotros.co.